Si Israel puede tener armas nucleares, entonces Irán no. ¿Por qué algunos países pueden tener armas y otros no? Si sumamos todos los países hostiles, incluido Turquía, a Israel, nos damos cuenta de la desproporción que hay. La visión de Irán era desarrollar el poder nuclear. Cuando llegaron los ayatolás, ellos no querían desarrollar el programa nuclear. Pero cuando empezó la guerra entre Irak e Irán, que costó más de 1 millón de muertos, en toda la zona, el país que tiene más vínculo con Irán es Venezuela. Aplauden la soberana bofetada que le está dando Irán, que le está dando la República Islámica de Irán al perro rabioso de Israel. Venezuela, que tiene uranio, de alguna manera, que le cedió un territorio equivalente a Jamaica, a Irán, una cosa bien extraña, y que tiene una fábrica de drones operando en Venezuela con tecnología iraní. Mis amigos del Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que se suscriben a este canal y comparten este contenido de alto valor. Hay un conflicto que para muchos es sorpresivo, nuevo, pero yo creo que ha sido una guerra fría entre Israel e Irán de lo que hemos visto en los últimos días. Vamos a conversar con el doctor Pelegrín Castillo. Gracias por compartir con nosotros. Muy contento de encontrarme aquí en tu compañía, muy agradado y satisfecho por ser convocado a analizar un tema que es muy relevante, muy importante para todo el mundo, incluso para el pueblo dominicano. Un pueblo que por designios de la providencia ha tenido una serie de interconexiones con el pueblo hebreo, con el pueblo judío y con el Estado de Israel. ¿Cómo nos impacta a nosotros esta tensión? Porque siempre hay como un polvorín regado en Medio Oriente, cuando no una cosa es la otra. Hay gente que dice, Israel ataca preventivamente a Irán, Israel es el agresor. Yo estuve recientemente en Israel, la gente sabe, y me explicaron que en cierta forma, perdón, no me extrañó, que Israel tiene a Hezbollah en el norte, en el Líbano, financiado por Irán, pero tiene a Hamas en Gaza, pero tiene a Irán propiamente. Pero, o sea, es como que si tuvieran en el ojo del huracán permanentemente. ¿Cómo usted recibió, cómo vio estos ataques preventivos, como le ha llamado Israel? Mira, yo parto en el análisis que hago de estos eventos de un enfoque holístico, integrador, que es necesario tenerlo presente para entender por qué están pasando las cosas que están pasando, han pasado y pasarán. Ahí el peso de la geopolítica y de la historia y de la cultura y de la civilización juega un papel muy importante. Propiamente, yo estoy convencido de que a nivel global estamos viviendo una guerra mundial híbrida. Una guerra mundial híbrida donde el orden internacional que se creó después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, ese orden está derrumbándose. Propiamente el orden que se creó después del derrumbe de la Unión Soviética y del campo socialista, que fue el orden del multilateralismo, del multiculturalismo, de la globalización, de la integración de las cadenas de suministro. Entonces ese orden se está derrumbando. Y hay interpretaciones acerca de cuáles fueron los momentos decisivos en que empezó a manifestarse esa tendencia. Pero es un hecho innegable que el Medio Oriente, el Oriente Próximo, el Medio Oriente, se convierte, por las contradicciones históricas acumuladas en la zona, se convierte en un escenario de esa lucha global. Y en ese nuevo orden, ¿Israel cómo queda? Mira qué pasa.
hay que tener presente que el Estado de Israel nace precisamente cuando se constituye Naciones Unidas, nace el Estado de Israel en 1948. La decisión de la partición de Palestina se toma en la cumbre de Yalta, cuando se reúnen Stalin, Churchill y Roosevelt para hacer una especie de distribución de las áreas de influencia, de los nuevos espacios que iban a constituir el nuevo orden mundial. Y como había una deuda histórica pendiente con el pueblo judío, que ha sido el pueblo más perseguido y más víctima de pogrom, de racia, de persecuciones, de exterminio. Yo sé que es una historia larga. Toda la historia. ¿Por qué Israel es tan perseguido? Porque lo que dice el actual mandatario de Irán, y lo promete, es que Israel será destruido. Entonces ahorita vamos a hablar de las armas nucleares, pero vamos a hacer un chin de historia. Pero vamos a entender. ¿Por qué? Mira, para los que somos creyentes no tenemos duda de que hay una manifestación del plan de Dios. Porque el pueblo hebreo está en la base no solamente de la civilización occidental, judeo-cristiana, greco-latina, no, está impactando el mundo desde hace muchos años. Está ubicado en términos geopolíticos en un punto muy especial, donde los grandes imperios es un pueblo pequeño, donde los pueblos de la zona que se han constituido en grandes imperios han luchado. Los egipcios, los sumerios, los otomanos, los macedonios, los helenos, los romanos, los persas. Bueno, todos luchaban ahí en la zona y el pueblo pequeño sobrevive sobre la base de su gran fe en Dios. O sea, te pones a ver la historia y tú ves que la fuerza de Israel viene precisamente de esa relación que se ve mucho antes del nacimiento de Jesús, en los grandes profetas, en los grandes patriarcas. Tú coges la historia, bueno, cuando yo voy a misa, lo que estoy oyendo son los salmos y el Antiguo Testamento, que es parte de la historia del pueblo de Israel. Entonces, tú te das cuenta de que la fuerza de ese pueblo tiene que ver mucho con eso. Fue objeto de una dispersión en el año 70, porque los romanos decidieron sacarlo de la Palestina y lo dispersaron a todo el mundo. Plan de Dios, porque esa visión de un Dios uno, único, monoteísta, se va extendiendo a muchas partes. Y luego viene vinculada de una manera u otra a la expresión cristiana, porque propiamente Jesús era judío. Jesús era judío y los primeros cristianos eran judíos, conversos, o sea, como expresión del judaísmo. De modo que por eso se habla de la civilización judeo-cristiana, asociada ¿a qué? Al surgimiento de Occidente. Obviamente no solamente judeo-cristiana, sino greco-latina, porque es Roma y es Grecia la que terminan de configurar el espacio occidental. Pero esa no es una civilización cualquiera, es una civilización que se expande al mundo. Y tú sabes a partir de qué espacio se expande al mundo. ¿A partir? A partir del descubrimiento de estas islas del Caribe y concretamente de la isla de Santo Domingo. Me decía
mi pastora, Nilda Mateo, que República Dominicana es el Israel del Caribe. Bueno, es que tú te vas a los orígenes y encuentras esos vínculos. Otro vínculo importante en el nacimiento de República Dominicana, tú te encuentras con el hecho de que quien salva al padre de la patria de ser ejecutado en el primer año, en los primeros meses de la independencia, es precisamente un hebreo, Abraham Cohen, ¿sí?, que interviene para evitar que el general Santana decidiera la ejecución de Duarte y sus compañeros trinitarios. ¿Y qué hacía ese hebreo aquí? No, él estaba apoyando el proceso de independencia. Pero él vivía aquí. Él vivía en la región y tenía interés en la región, pero apoyó el proceso de independencia de República Dominicana. Incluso muchos de los primeros pertrechos para la lucha independentista, y sobre todo en el campo naval, vinieron de los aportes que hizo Abraham Cohen, que no ha sido debidamente reconocido. Por supuesto. Entonces, hay gente que no, quizás se enteren ahora. Esas son cosas que los dominicanos tenemos que tener presentes. Pero volviendo al tema de Israel, concretamente, que pudiéramos entendernos mucho hablando de esto, pero se forma el Estado en el 48, en Yalta se decide, Stalin se lo comunica, Colombia, a Ben Gurión, con tiempo, porque la reunión de Yalta fue en el 45 y con tiempo le avisaron a Ben Gurión, que encabezaba el movimiento de la construcción del Estado en la etapa que se conoce como el Yisud, para que se fueran preparando. Y ellos, fíjate que los primeros fundadores del Estado de Israel, la mayoría vienen de Europa del Este, eran judíos askenazis, de Europa Central, de Rusia, y tienen por tanto una idea socialista. El Estado hebreo, el Estado de Israel, en su origen, tiene una base socialista muy importante, una base colectivista muy importante. Pero vienen también por un compromiso que se adoptó, una cuenta pendiente, porque el primer presidente de Israel fue clave en el esfuerzo de guerra de los aliados a través de unos aportes que hizo a la industria de armamento y le pidió el compromiso con el Estado, y de ahí viene la célebre declaración de Balfour. Esa declaración no se cumplió después de la Primera Guerra, ni se le cumplió a los judíos, ni se le cumplió a los árabes los compromisos de darle un Estado árabe, islámico, unificado. De ahí viene el gran desacuerdo, el gran resentimiento, sobre todo del mundo árabe, que entiende que Occidente lo traicionó, que los aliados lo traicionaron, y concretamente los ingleses y los franceses. Y entendieron que la declaración de Balfour y lo que siguió después era en buena medida un plan de Occidente de dividir el mundo islámico y de traer a los judíos hacia Medio Oriente. Pero la verdad era que había una deuda pendiente, porque los europeos no solamente persiguieron al pueblo judío desde finales del siglo XIX, las persecuciones siempre se daban, pero a finales del siglo XIX, principios del XX, las persecuciones arreciaron en contra de los judíos, porque precisamente Israel se convierte, vamos a decir, en un pueblo muy especial, porque es el primer pueblo internacional, cuasi global, vamos a decir, y con una visión universalista. Ellos no hacían militancia religiosa para conquistar a la gente al judaísmo, como lo hizo el cristianismo, pero para preservarse como nación se cerraban mucho y eso generaba resentimiento en las comunidades. Pero también, como no tenían las restricciones que tenían los pueblos dentro de la cultura cristiana,
generaron también capacidades importantes para la producción de riqueza. Y se convirtieron en muchos casos los judíos, los llamados judíos de las cortes, en los asesores de los reyes y en la gente que tenía más relaciones internacionales. Entonces eso determinaba que mucha gente envidiara su riqueza y viera en sus conexiones internacionales como algo peligroso en una época de nacionalismo. Fíjate que después que se pierde la Primera Guerra Mundial, el resentimiento en Alemania fue con los judíos porque ellos entendían que ellos no habían perdido la guerra y que todo fue resultado, había que buscar una explicación de la gran traición de los judíos. Eso no venía solo de Alemania, eso venía desde los servicios secretos rusos. Porque le llaman la culpa de todos los judíos. Yo nunca he entendido eso. Porque también los judíos no pelearon en la guerra ellos. Mira, no financiaron. No pelearon, muchos fueron leales a su pueblo. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la derrota y viene el desastre económico, había que buscar una explicación. Y como ellos no se asimilaban, muchos no se asimilaban a la cultura, hubo muchos que se asimilaron a las culturas de sus naciones, a Francia, Alemania, Inglaterra. Bueno, de Israel, por ejemplo, fue primer ministro británico y era de ascendencia judía. Entonces, ¿qué pasa? Eso ahí genera, en ese periodo se genera un resentimiento que termina en la persecución más terrible que se haya cometido en contra del pueblo judío, que fue el genocidio, el holocausto, la Shoah. Un ánimo, cuando la guerra fue avanzando, que Alemania vio que no podía ganar, el resentimiento, la frustración lo llevó al régimen nazi a decidir fríamente, mediante, bueno, era la quintesencia de la maldad, montar un programa de exterminio del pueblo judío. Eso, después que se descubre, comprometió a los países europeos, a los vencedores, porque se vio que ellos tenían una cuota de responsabilidad en lo que había pasado, porque le cerraron las puertas. ¿Tú sabes quién fue el único pueblo que le abrió las puertas? O uno de los pocos. Yo creo que fuimos únicos y eso lo reconoce el pueblo judío. República Dominicana, en el encuentro de Vián, que se abrió a la posibilidad de que vinieran aquí. ¿Cuántos judíos recibimos? Mira, aquí llegaron 3.000, pero el compromiso del gobierno dominicano era de 100.000. 100.000. Lo que pasa es que la autoridad judía mundial, el Congreso Mundial Judío, no quería que vinieran para el Caribe, sino que fueran para Palestina. Entonces, organizaron, porque ellos pasaron siglos proclamando: el año que viene nos veremos en Jerusalén. O sea, un pueblo que sale en el año 70 dispersado a la diáspora por decisión del Imperio Romano, todavía, casi 2000 años después, está proclamando que quiere volver a la tierra prometida. No, a lo que era Sion, a lo que era Jerusalén, porque ellos en la diáspora, para mantenerse con su identidad y con su cultura, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a afirmarnos por eso se conoce a Israel como el pueblo del libro. Entonces, ¿qué pasa? Después que pasa eso, que ellos se instalan, los árabes, que se habían aliado a los alemanes, porque en general los pueblos árabes, al sentirse traicionados por los ingleses y los franceses, después que asumieron el compromiso de apoyar con su levantamiento el fin del Imperio Otomano, ellos esperaban que le iban a dar un Estado y no le dieron el Estado que ellos esperaban, que era un califato, era el gran Estado Islámico unificado. Entonces entendieron que la imposición de formas occidentales como varios estados, más la creación del Estado de Israel, era una traición de Occidente que quería dominar la zona dividiéndolos. Y por eso, cuando se anuncia la partición, ellos no aceptan la partición. Ese es el problema.
y no lo aceptan, y desde el principio le declaran la guerra a Israel. Israel, desde 1948 a la fecha, con estas son 7, 8 guerras internacionales, porque al principio casi todos los estados árabes dijeron que no aceptaban la partición, que no aceptaban un estado judío, a pesar de que había comunidades judías en toda la zona. Doctor, sin embargo, Irán es uno de los, creo que el segundo, que junto con Egipto reconoce. Entonces, ¿de dónde viene la enemistad que al principio no era así? Oye, ¿qué pasa? El mejor aliado en la zona era Irán, que no es árabe. No es árabe. Era Persia, con una dinastía histórica, los Pahlavi. Entonces, el mejor aliado hasta 1979 en la zona era Irán. Entonces expliquemos. El Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi I, es el gran aliado de Occidente en la zona y también de Israel. Entonces, cuando ganan los ayatolás, vamos a resumir, porque estamos hablando, Israel tiene que luchar al inicio, no como la gente cree que siempre contó con el apoyo de Estados Unidos y Europa, no, al principio no fue así. Al principio tuvieron que luchar ellos, incluso con posiciones hostiles dentro de Estados Unidos y dentro de... Y murió mucha gente europeos, que sobrevivió al holocausto llegando. Sí. Entonces, yo estuve en el museo allá en Jerusalén. ¿Por qué Israel se consolidó como Estado? Tenían ventajas, porque venían de estados, habían vivido la experiencia de Estado, de economía moderna, y entonces pudieron, Ben Gurión tuvo esa capacidad de unificar a los judíos para la construcción del Estado, aún fuera con la partición. Bueno, pero esas guerras pasaron y cuando ganan en el año 79, cuando gana la revolución islámica de los ayatolás, cae el Shah de Irán, en gran modo por errores cometidos por la política norteamericana y la política occidental, porque hay que ser objetivo. El Shah de Irán quiso una sociedad milenaria, llevarla rápidamente en un proceso de modernización hacia los valores occidentales. Cuando atacó los valores de la iglesia tradicional chiita, que es una iglesia, a diferencia de la sunita, jerárquica, entonces esa iglesia reacciona y organiza un movimiento revolucionario que sorprendió al mundo, porque era una corriente marginal dentro del Islam que siempre los otros musulmanes lo veían como un grupo marginal que chocaba con la visión sunita dominante. Bueno, hacen una revolución y toman el poder. Resultado de la política norteamericana frente al propio Shah, la política de Carter, y sobre todo en los eventos internacionales. Hay un momento en que Estados Unidos pudo haber decapitado el régimen de los ayatolás al inicio. ¿Y por qué no lo hizo? Ellos intentaron el rescate de los diplomáticos norteamericanos y de los rehenes norteamericanos en la embajada, porque la revolución tomó el control de la embajada. Esa es la verdad. Y los norteamericanos, bajo el gobierno de Carter, intentó un rescate que fracasó por una serie de eventos que no pudieron prever. Pero después Estados Unidos pudo haber lanzado una ofensiva para derrocar al régimen de los ayatolás. Y no lo hizo, y lo explica Brzezinski, porque en esos momentos ya los rusos estaban ocupando Afganistán. Entonces, los americanos consideraron que no debían volver a intentar una acción de rescate, ni mucho menos decapitar a ese régimen incipiente,
porque temían que eso pudiera producir una radicalización del proceso de Irán y que los comunistas del partido Tudeh tomaran el control en Irán y se aliaran con la Unión Soviética. Entonces, fíjate que cómo entra en juego la geopolítica. Eso es importante entenderlo, porque eso también está pesando ahora mismo. Entonces, los ayatolás son enemigos de Israel por razones religiosas. Toman el poder y se proponen levantar el Islam chiita en una alianza con los grupos más radicales del Islam sunita y particularmente con la visión de la hermandad musulmana. La hermandad musulmana es una corriente que está caminando propiamente, oficialmente apareció en el año 1928, liderada por una figura como Hassan Banna, egipcio, y su meta era cómo enfrentamos la expansión de Occidente en el Medio Oriente, en la cultura islámica, y sus aliados judíos. Sus aliados judíos. Fíjate que Hassan Banna apoya el movimiento nazifascista. Y el mufti de Jerusalén, Husseini, termina aliado al movimiento nazifascista, porque veían que tenían que aliarse a los alemanes para la exterminación de los judíos y enfrentar a Inglaterra, a Francia y a los propios Estados Unidos. Fíjate las raíces de este conflicto. Entonces, en el 79, los ayatolás entienden que están en condiciones de encabezar una revolución chiita que permita la expansión del Islam chiita en toda la región, desafiando al Islam sunita. Y por eso ellos se fijan como meta la expansión hacia el norte de Irak, hacia Irak, donde la mayoría de la población de Irak es chiita. Incluso los lugares santos más importantes del Islam chiita están en Irak. Entonces, luego hacia Siria, donde dominaba un régimen laico, pero en un momento dado había una corriente chiita alawita, que esa corriente estaba más cerca del chiismo que del sunismo. Y apuntaron hacia el Líbano, que era el estado más débil de la región, donde confluían muchos grupos de todo tipo. Pero el objetivo era apoderarse de ese, vamos a decir, ese corredor estratégico que llevaba al Mediterráneo, porque ellos necesitaban también tener una proyección de su poder hacia el Mediterráneo. Ahí el factor galvanizador era la causa palestina. Entonces hicieron alianza con Hamas, por eso tú ves que, y con Al-Fatah también, porque vamos a estar claros, la Autoridad Nacional Palestina en un momento dado se prestó a ser aliado de Irán. Quiero establecer algo, en este momento viendo el mapa, Israel está rodeado por el Líbano, que han tenido procesos de guerra, aparte de Hezbollah. Egipto, sabemos todas las historias, aunque fue el primero en reconocerlo junto con Irán. Luego está rodeado por Jordania, también tuvo su guerrita con Jordania, Irak, Siria y por supuesto Arabia Saudí. Para establecer, cuando usted está haciendo este recorrido histórico, y que aunque Irán fue amigo después de la revolución de los ayatolás, se convirtió en el archienemigo, no solamente de Israel,
sino de todo lo que era Occidente. Entonces, ¿cómo es que Israel, para establecer esto y explicar los acontecimientos del 13 de junio de este año, cómo Israel desde el 48 hasta la fecha ha podido resistir como Estado, rodeado de estos enemigos, y cómo este archienemigo que ellos le llaman, en la visita que tuve en Israel hace un mes y pico, 2 meses, hablaban de que el eje del mal salía desde Irán? Mira, los últimos acontecimientos que hemos visto no se pueden entender sin analizar lo que pasó el 7 de octubre. El asalto terrorista a población civil israelí en la parte sur de Israel, frente a Gaza, en realidad fue el inicio de una ofensiva de guerra híbrida. Para entender esto, Hamas, aliado a Irán y aliado a todas las corrientes radicales de la zona, lanzó un ataque con conciencia de que estaba detonando una guerra. Una guerra. ¿Quién financia Hamas? Bueno, Irán. Irán. Irán lo financiaba y además no solamente Irán, sino algunas dinastías del Golfo. Por ejemplo, Qatar financia a Hamas. Le ha dado apoyo a Hamas. ¿Y a Hezbollah quién lo apoya? ¿Quién lo financia? No, Irán. Pero entonces, Irán se financia, ojo. Entonces yo le tiro una piedra al doctor a través de mi camarógrafo que está aquí, pero entonces cuando el doctor pelea conmigo no se entiende, pero fui yo que comenté a tirar la piedra. Pero no solamente lo financia Irán, sino que jamás Hezbollah, en el caso de Hezbollah, Hezbollah terminó organizando un sistema de financiamiento que tenía por fuente operaciones de crimen organizado transnacional en América Latina. En América Latina. Entonces, doctor, narcotráfico internacional. Mire, doctor, en ese mapa que estamos viendo ahí, ¿con quién cuenta Israel? ¿Cuáles son los amigos de Israel? ¿Por qué el 7 de octubre es importante? Porque el 7 de octubre fue un ataque a Israel, pero en el fondo el objetivo era impedir que avanzara la estrategia del pacto de Abraham. Se había conseguido bajo la administración Trump, cuando el presidente Trump salió, que varios estados árabes de la Liga Árabe apoyaran a Israel. ¿Cómo cuál? Lo reconocieran. Varios estados del Golfo, Emiratos, si mal no recuerdo, Bahrein, Dubái. Lo que se estaba discutiendo era el apoyo de Arabia Saudita. Y obviamente era notorio que había una inteligencia entre Israel y Arabia Saudita, porque toda la zona bajo el mundo sunita estaba amenazada por Irán. Como chiita. Sí, no, claro, porque Irán apuntaba a Israel, pero apuntaba también a la desestabilización de Arabia Saudita. Y el aliado principal para desestabilizar a Arabia Saudita era Yemen, donde están los hutíes, que son de fe chiita. Entonces, ¿cuál es la idea? Se llama un maldito lío. ¿Cuál es la idea? Bueno, como nosotros a estos estados, porque ellos dicen, los ayatolás, el régimen revolucionario y sobre todo la Guardia Revolucionaria de Irán, que son los guardianes de la revolución chiita, ellos dicen que los regímenes de la zona son regímenes serviles a Estados Unidos. A Estados Unidos y a Occidente. ¿Irak qué papel juega? ¿Irak está al lado de Irán? ¿Son amigos o enemigos? Mira, ¿Son sunitas o chiitas? Mira qué pasa, porque es un problema bien complicado. Irak fue, vamos a decir, derrotado en la visión occidental en la guerra de 1991, la primera guerra del Golfo. Pero Saddam Hussein permaneció en el poder. En el mundo musulmán, si tú te enfrentas a una coalición de 56 países encabezada por Estados Unidos y sobrevive en el poder, ya tú triunfaste. Eso lo explica muy bien a Efraín Halevi en la obra Los 13
jefe del Mossad, los 13 años que cambiaron el mundo. Estados Unidos, el mundo entero tiene una visión del triunfo y de la derrota diferente a la que prima en el mundo islámico y sobre todo en las corrientes chiitas y en las corrientes fundamentalistas. Entonces, ¿qué pasa? Como Saddam sobrevivió, a pesar de que era un gobernante laico y sunita, bueno, se vio como el hombre que enfrentó la expansión de Estados Unidos. Eso creó las condiciones para que después, en el 2001, se produjera el ataque que se produjo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se entendió que la guerra del 91 había servido para que los cruzados, los infieles de Occidente fueran a los lugares santos. Y eso para los musulmanes, wahabitas, que fue, vamos a decir, la matriz de Al Qaeda, que habían luchado y vencido a los rusos en Afganistán, entonces entendieran que ellos estaban en condiciones de producir ese ataque que produjeron, con un objetivo, y era volver a traer a Estados Unidos a la zona para una guerra de desgaste larga que se produjo entre el 2001 y el 2022, cuando Estados Unidos y la OTAN salen dando pena de Afganistán y mandando la peor señal que se podía mandar al mundo, que la OTAN abandonaba Afganistán sin poder decir que ganaba. ¿Por qué salieron dando pena? ¿Por qué no ganaron? Bueno, porque ellos habían trabajado por años para dejar un gobierno que estabilizara Afganistán, y resulta que los talibanes terminaron controlando Afganistán con mucha facilidad. Y digo que dejaron la sensación de que era una alianza impotente, la más poderosa del mundo, pero no podía controlar Afganistán. La primavera árabe hizo más daño. Hay un papel importante, el tema de la primavera árabe. Cuando Obama llega, eso me lo explicó un embajador norteamericano a mí, con muchos detalles. Me dijo, mira, Obama va a ser el presidente porque el mundo necesita un presidente con ese perfil. Los Estados Unidos necesitan, para seguir siendo líderes de la globalización, un gobernante con ese perfil. Nacido en Hawái, educado en un país musulmán como Indonesia, de padre kenyata, de padrastro musulmán, de madre norteamericana, con una cultura, no de la cultura afroamericana tradicional, sino de las élites, de las universidades élites de Estados Unidos. Entonces era el gobernante perfecto. Llega a restaurar el prestigio de Estados Unidos, que estaba en el suelo después de lo que había pasado en Irak. Y las primaveras árabes empiezan, Obama y su visión ideológica, la de los demócratas, que han tenido sobre esto una visión ideológica siempre, empezaron a fomentar desde Turquía, la visita de Obama a Turquía y luego a Egipto, en la Universidad de Al-Azhar, pronunció una conferencia ahí, que estaba estimulando el cambio político en el Medio Oriente. ¿Y no fue peor ese cambio de la primavera? Fue un desastre. Fue un desastre tan grande que Egipto, que es el estado sunita más importante en términos de población y en términos militares, los hermanos musulmanes tomaron el poder, ganaron el gobierno en elecciones. Yo recuerdo una anécdota de una amiga europea, amiga y aliada de la International Democratic Union, que un día me dice que va para Egipto. Y yo le digo, ¿y qué tú vas a hacer en Egipto? No, porque hay una revolución en curso. Ellos tenían en la mente que cada vez que se reúne un grupo de gente en una plaza, es una revolución democrática. Como ellos vieron las revoluciones de colores en Europa del Este, entendían que lo que iba a pasar
en el Magreb y en Medio Oriente era algo parecido, que los pueblos árabes iban a evolucionar hacia una democracia estilo occidental, porque iban a derrocar esas dinastías corruptas, y derrocaron al presidente Mubarak. Y yo le dije a ella, mira, lo que va a pasar es lo que pasó en Argelia. Eso mismo, desde que se hizo elecciones, ganó el Frente Islámico de Salvación Nacional. Ganó el Frente Islámico de Salvación Nacional y tuvieron que dar un golpe de Estado, el ejército argelino, apoyado por todo el mundo, para que Argelia no se convirtiera en una teocracia. Y en Egipto, si hay, y se lo dije, si después de estos eventos que están en curso, se dan elecciones, va a ganar la hermandad musulmana, y ganó Morsi. Y tuvo precisamente que el ejército egipcio que tomar el poder para contener la deriva integrista fundamentalista de Egipto. Porque eso es lo que hay que entender, que ahí hay unos fondos de radicalización religiosa, sobre todo porque había una aspiración en un momento dado de que el mundo árabe y la civilización árabe, islámica árabe, podía contar con un conjunto de estados fuertes, funcionales, inspirados en la visión kemalista. Pero eso fracasó. Doctor, cuando usted decía ahorita que los chiitas, que es lo que gobierna en Irán, que son los enemigos fundamentales de Israel, cuando Israel iba a firmar con Arabia Saudita, que son sunitas, establecamos esto, o sea, sí, aunque, porque la gente dice árabes y judíos, pero dentro de los árabes, ¿los sunitas tendrían punto de coincidencia con los judíos? Versus los chiitas. Tenían un interés común de contener a Irán, porque Irán no solamente estaba desarrollando... ¿Cuál es la amenaza de Irán? Expliquemos la amenaza de Irán. Irán amenazaba y amenaza, ahora menos, después de estos eventos últimos, pero y la visión de Irán era desarrollar el poder nuclear. ¿Con qué fines? No, estaba claro de que ellos aspiraban. Mira, el proyecto empezó bajo el Shah de Irán en los años 50, pero no era hostil a Israel ni hostil al mundo árabe. Cuando llegaron los ayatolás, ellos no querían desarrollar el programa nuclear, pero cuando empezó la guerra entre Irak e Irán, que costó más de 1 millón de muertos, entonces, mira qué curioso, hago una acotación aquí. Ahora mismo, tú estás viendo una guerra del siglo XXI con tecnología muy avanzada, pero el número de víctimas en comparación con guerras como la que estoy describiendo entre Irak e Irán es relativamente reducido. Hay destrucción y puede haber un desastre importante, sobre todo si hay armamento nuclear. ¿Fallaron los escudos en Israel porque hubo destrucciones en Tel Aviv que no habíamos visto? No, yo creo que hay un porcentaje de interceptaciones que no funcionan, y sobre todo se sabe que se usa el ataque por saturación. A veces se combinan drones con misiles, eso se vio en el episodio anterior, para producir que los sistemas fallen. Ahora, ¿de dónde saca el uranio Irán? Hablemos de eso, de cómo Israel estaba percibiendo. Yo te voy a decir una cosa, esto puede que nos involucre en la región, porque hay Venezuela, por ejemplo, es el aliado número 1. En toda la zona, el país que tiene más vínculo con Irán es Venezuela. ¿Y le manda uranio? Hay una sospecha de que Venezuela, que tiene uranio, de alguna manera, que le cedió un territorio equivalente a Jamaica, a Irán, una cosa bien extraña, y que tiene una fábrica de drones operando en Venezuela con tecnología iraní.
bueno, que podría estar conectado. Pero volviendo No, espérese un momento. ¿Dónde más hay uranio? No, el enriquecimiento de uranio que se dice que tiene Irán, ¿de dónde lo sacan? ¿China tiene algo que ver? Mira, probablemente Rusia tiene algo que ver. Hay una relación que hay que prestarle atención al comportamiento de Corea. Corea del Norte fue clave en el desarrollo del arma nuclear de Pakistán en un momento dado, con apoyo de los chinos. Los chinos no lo hacían directamente, pero Corea del Norte le suministró muchos de los elementos clave para el desarrollo del arma nuclear en Pakistán. Hay gente que dice Israel puede tener armas nucleares, entonces Irán no. ¿Por qué algunos países pueden tener armas y otros no? Mira qué pasa. El que ha estado en Israel sabe que Israel es un estado muy pequeño, con una población de 10, 11 millones de habitantes. Irán tiene mucho más territorio, con mucho, y tiene 90 millones de habitantes. Y si sumamos todos los países hostiles, incluido Turquía, a Israel, nos damos cuenta de la desproporción que hay. La defensa de Israel, la supervivencia de Israel, que ha tenido que vivir la experiencia de la guerra de independencia, la guerra de los 6 días, la guerra del 73, más las guerras proxies que se han producido después con el Líbano, ahora con Yemen. Israel ha podido sobrevivir porque a mediados de los 60 Francia le dio apoyo para el desarrollo de un programa nuclear y desarrollar armas nucleares como factor de disuasión. Porque tú puedes cruzar Israel en un tanque T-54 en media hora, de este a oeste. Tú puedes dividir a Israel en una ofensiva que se haga con armas convencionales, con una operación de ese tipo. Entonces, obviamente, para poder sobrevivir, un pueblo que ha sido tan perseguido, que vivió la experiencia del Holocausto, desarrolló un concepto estratégico que tiene toda la racionalidad, porque como hay tantas asimetrías, Israel no puede hacer lujo de una guerra larga, prolongada, sin aliados, sin vecinos y sin un poder de disuasión. Y el poder de disuasión en el caso de Israel es ese. Si los países árabes y musulmanes decidieran reconocer al Estado de Israel, el derecho de Israel a existir, óyeme, este problema no existiera. Yo te voy a contar una experiencia personal. Yo fui a un evento siendo ministro. Me invitaron unos embajadores árabes, de países árabes. Estábamos en un almuerzo. Y ellos, mis abuelos maternos son palestinos, cristianos. Incluso vinieron en buena medida huyéndole a la descomposición que había dentro del Imperio Otomano y sobre todo al tratamiento que le daban a los cristianos. Entonces vinieron para América. Y estábamos hablando de la situación de Israel, Palestina. Yo le di mi punto de vista. Yo le dije en ese momento, estamos hablando del 2015, yo le dije que yo entendía que la mejor salida estratégica para la creación de un Estado para los palestinos era una confederación jordano-palestina. Porque, y le explicaba, el 70% de la población de Jordania es palestina, la reina de Jordania es palestina, los hijos del rey de Jordania son judeos, son jordanos palestinos. Y además
Para el mundo árabe, lo importante no es el Estado Nacional. Esa es una forma política occidental. Para el mundo árabe, lo importante es la umma arabilla islamilla. La umma arabilla, la umma islamilla. Entonces, ¿por qué Jordania? Entonces, yo le estoy explicando eso a los embajadores y habían dos que estuvieron totalmente de acuerdo, pero había uno que a mí me sorprendió porque reaccionó de una manera tan virulenta, tan agresiva. Los otros dos se estaban riendo de la reacción de este embajador y me dijo, mire, el Estado de Israel va a ser barrido de la existencia de la tierra antes del 2025. O sea, a mí me impresionó que me lo dijeron un embajador. Lo importante no es que exista un Estado palestino, es que no existe un Estado judío. Es que no existe un Estado judío, porque ese es el problema. Si ellos, si desde el principio, cuando se hace la partición, se dice, aceptamos el Estado, la historia hubiera sido otra, completamente diferente. Yo quiero saber, doctor, según su punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora mismo, ahorita estábamos hablando del papel de Obama. Yo te decía que Obama, con su política en la zona, desestabilizó, contribuyó a desestabilizar la zona, a poner en peligro a todos los aliados, a Israel, a Arabia Saudita, a los países del Golfo, a Egipto. Entonces, obviamente, al mismo tiempo que hacía eso, estaba apoyando el programa nuclear de Irán. Sí, se metió a apoyar el programa nuclear de Irán. Pero eso no se explica. ¿Para qué? ¿Por qué? Obama, bueno, porque ellos entendían esa visión de los demócratas de que si Israel tiene armas nucleares, Irán debe tener derecho a armas nucleares. Mira, los demócratas en esto siempre han estado muy perdidos, pero también los republicanos han cometido errores, pero los demócratas particularmente. Cuando los ayatolás tomaron el poder, Andrew Jones, el embajador norteamericano en Naciones Unidas, estaba elogiando al ayatolá Khomeini como la expresión más alta de humanismo y de humanidad que había en toda la zona. Y resulta que esa persona que él estaba elogiando era el enemigo número uno de Estados Unidos, que consideraba a Estados Unidos el gran Satán y a Israel el pequeño Satán. Entonces, fíjate que a veces los Estados Unidos, con sus visiones ideológicas y simplistas, porque uno cree que es una gran potencia que tiene mucho conocimiento, óyeme, cometen unos errores gravísimos. ¿Usted cree, doctor, que Israel busca desalentar, desactivar, frenar el programa nuclear de Irán o también el cambio del régimen? Porque ellos se metieron, no fue un ataque a lo loco, no, fue con una inteligencia. Mira, está bien concebido la respuesta de Israel, porque recuérdate que esto está encadenado a la crisis, a la guerra que se inició con el ataque del 6 de octubre. Del 7 de octubre. Fue una guerra dirigida a provocar una desestabilización incluso interna de Israel. Y Netanyahu, como gobierno, como presidente, hay gente que lo critica, que supuestamente tiene escándalos de corrupción y que ha provocado todo esto. Porque mucha gente dice, Israel se dejó dar. ¿Cómo es posible que llegaran a un festival de 1000 y pico de jóvenes? ¿Cómo es posible que entraran a los kibbutz cerca de la Franja de Gaza y que Israel no lo supiera? Pero mira qué es lo que pasa, porque hay cosas que no están claras. Netanyahu quiere sangre. No, óyeme, hay cosas que no están claras. Pero hay unos trasfondos que hay que es bueno verlo. Porque yo te mencioné el pacto de los Abrahanes. Pero ¿qué pasa? ¿Quién faltaba en ese pacto? El 7 no faltaba la firma de Arabia Saudita. Si Arabia Saudita apoyaba a Egipto, el reconocimiento de Israel, porque ya Egipto, Jordania,
los reconocen, y Marruecos y otros países musulmanes los reconocen. Pero si Arabia Saudita, que es, vamos a decir, el país líder dentro del mundo sunita, árabe sunita, los reconoce, evidentemente que el movimiento de los hermanos musulmanes queda aislado. Porque, ojo, mira, los hermanos musulmanes a lo largo de la historia han sido hostiles a los gobiernos árabes que tuvieron algún trato con Israel o con Occidente. ¿Quién intentó matar a Nasser? Varias veces. Los hermanos musulmanes. ¿Quién mató a Sadat? Los hermanos musulmanes. ¿Quién le hace una rebelión al gobierno de Hafez al-Assad, el papá del presidente Yasser, que salió ahora para Moscú? Una combinación evidente de las potencias. El movimiento de los hermanos musulmanes, en una comunidad que se llama Hama, produjeron un levantamiento que lo obligó a hacer un exterminio de esa comunidad, porque ellos se iban a declarar el Estado Islámico ahí. Entonces, ¿quién mató al primer ministro del rey Farouk? Los hermanos musulmanes. Entonces, es una fuerza que está ahí, pero al aliarse con Irán, obviamente, para toda la región, es un factor de desestabilización. Para Israel, para el mundo árabe. ¿Puede venir la verdadera tercera guerra mundial a propósito de estos eventos? Mira, yo espero que no. A misilazo limpio, señor. ¿Ustedes vieron esos misiles? Mira, parecían fuego artificiales. Mira, yo espero que no. Hay que, obviamente, yo creo que la guerra se está desarrollando. Vamos ¿Puede a estar caer el guerra, régimen de Irán? La guerra mundial está en curso, pero es una guerra híbrida. Y te voy a decir que son muchos los escenarios donde se está desarrollando. ¿Donald Trump entraría en esa guerra? ¿Apoyar a No, Israel? está adentro. Pero es que esa guerra, me refiero... Mira, Colombia, esa guerra global híbrida se está desarrollando a mi juicio, desde el 14. Desde el 2014, cuando China le amenazó a Japón con cortarle el suministro de tierras raras. Que eso es la amenaza más grande que se le puede hacer a un estado como el japonés. Óyeme, y cuando Rusia tomó el control de Crimea, ahí empezó propiamente. Otros dicen, el general McMaster dice que empezó en el 2019 con la política muy sofisticada china, de que se conoce como negación de espacio en el mar meridional y en el mar oriental. Se puede decir que también lo que pasó con el COVID es parte de esa guerra. El virus chino, dice Donald Trump. El virus del PSG, que no se sabe si fue un accidente o si fue un ataque biológico enmascarado como accidente, o lo que sí se sabe, que se puede probar, es que se manipuló como si fuera parte de una guerra. Eso es la realidad. Parte de una guerra, ¿para qué? Para cambiar el orden mundial, porque eso es lo que se está cambiando. El orden internacional empezó a derrumbarse sin duda después del COVID. Ahora, ¿qué no quería China? Volviendo un poco atrás. Bueno, Obama se metió a apoyar el programa nuclear. Trump y los republicanos se opusieron. Y cuando Trump ganó, echó para atrás el pacto, el apoyo de Estados Unidos a ese pacto, porque se daba cuenta de que Irán, los iraníes, y no te olvides nunca te olvides de esto, que los cuentos de la mil y una noches se escribieron en farsi, en el idioma que hablan los iraníes. Los cuentos de la mil y una noches se escribieron en farsi. Entonces, eso implica... ¿Qué pasa? Hay unos temas que no se ven. Te voy a mencionar dos dimensiones de este tema. Te mencionaba el pacto de los Abrahanes, pero hay un tema que cuando Biden va a la cumbre del G20 en la India, siendo Narendra Modi el anfitrión,
anuncia desde la India, junto con Narendra Modi, un proyecto que iba a conectar India con los países del Golfo, Arabia Saudita, pasando por la zona de Jordania, Israel, eventualmente Siria y a Europa, que se iba a plantear como la alternativa a la franja y la ruta de la seda de China. Porque los chinos están desarrollando su proyecto en el 2013. Y ese proyecto llega incluso al Golfo Pérsico, donde ellos tienen un espacio. Entonces, obviamente, además del pacto de los Abrahanes, a los chinos le estaban abriendo una competencia alternativa, teniendo por base a la India. Entonces, fíjate que se produce eso en ese contexto, pero más recientemente se produce un ataque terrorista de Pakistán, aliado de China, a la India, en Cachemira, que casi termina en una guerra abierta, y esa sí puede ser, porque son dos potencias nucleares que en esa zona están confrontadas. China sabe que la competencia número uno que tiene en Euroasia se la ofrece la India. Y obviamente cuando Pakistán y Bangladesh empiezan a generar tensiones frente al nacionalismo hindú, porque ahí está chocando la visión del nacionalismo hindú de Narendra Modi y la visión del Islam de los pakistaníes y de los bangladíes. Fíjate que ahí hay unas tensiones muy grandes. Ahora, ¿quién recibe 1.500.000 barriles de petróleo diariamente de Irán? ¿Quién? China. Entonces ahí está la pregunta de ahorita. Vuelvo y te digo, volviendo al tema de base, mira, aquí las potencias están luchando, las potencias de primer nivel, Estados Unidos, Rusia y China. Se está constituyendo un nuevo orden mundial. ¿Quién encabezará ese nuevo orden? No, ahí probablemente lo que viene es una etapa de equilibrio de poderes, de tensiones entre regiones, lo explica muy bien Kissinger en su obra Orden Internacional. Entonces, hay zonas que son más problemáticas. En el caso del mundo musulmán, ¿qué es lo que pasa? Si buscamos la obra de Samuel Huntington, que se escribió a principios de los 90, Choque de civilizaciones. Choque de civilizaciones. Tú ves la descripción, él habla de que hay civilizaciones que tienen un estado central fuerte. Caso Rusia, la civilización ruso-eslava tiene un estado central fuerte. La civilización china tiene un estado central fuerte. La japonesa es una singularidad. La hindú tiene un estado que se ha ido consolidando. Europa y Estados Unidos, la civilización occidental noratlántica, tiene, vamos a decir, los estados más fuertes, pero Estados Unidos como líder. ¿Qué pasa con el mundo árabe, con la civilización árabe? Que no tiene un estado central fuerte. ¿Y quién sería el candidato? Entonces, ¿qué pasa? Como el mundo árabe es parte del mundo islámico, hay países no árabes que quieren ejercer poder dentro del mundo árabe. Caso Turquía. Fíjate que Turquía está en una fase de renacimiento integrista. Erdogan sabe que
convertir a Turquía en una potencia regional importante pasa por tener un compromiso con ciertas corrientes integristas. Y por eso tú ves a Turquía ya que está metido en Libia, que acaba de jugar un papel importante en la resolución de la crisis de Siria, en coordinación con los rusos y eventualmente con los americanos, porque Trump se reunió con el presidente de Siria, el nuevo presidente de Siria, se reunió con ellos y con apoyo de los árabes sunitas. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo árabe no hay un Estado central fuerte. Y hay entonces esas corrientes político-ideológicas luchando por afirmar una hegemonía. Caso de Irán y caso de el mismo Pakistán. Tú preguntarás, pero ¿por qué Pakistán se mete en este conflicto? ¿Por qué amenaza con usar bombas nucleares si le lanzan bombas atómicas a Irán? Mira, Irán tiene un problema. Irán, en su parte noroeste, tiene una zona que es kurda. Y esa zona, si se debilita el poder central, puede que se sume al movimiento de los kurdos, la aspiración histórica de los kurdos de constituir un Estado. ¿Cuál sería la base de ese territorio? El norte de Irak, el noroccidente de Irán, el noreste de Siria. Y hay que ver, porque Turquía está opuesto a la creación de un Estado kurdo. Que tienen muchos kurdos también. Pero son millones de kurdos que no tienen Estado. Sin Estado. Entonces, en esta crisis global, ellos están aspirando a tener un Estado. Segundo factor de debilitamiento de Irán. Hay unas provincias de Irán que son árabes, de población árabe, chiita. Esa gente se siente más cómoda ubicada dentro de Irak que dentro de Irán. Y eventualmente, si se debilita el poder de Irán, ellos podrían terminar unidos a un Irak chiita. Pero no es chiita Irán. El punto, no, Irak, estamos hablando. Pero Irán es chiita. Irán es chiita, ¿Y por qué esos chiitas se querrían ir para Irak? No, porque son árabes. Porque acuérdate que los chiitas de Irán, la mayoría son persas. Persas, ya. Son persas. ¡Qué maldito lío! Entonces, ¿qué pasa? Hay una región de Pakistán, que es la región de Baluchistán, y de Irán, que quiere la independencia. Entonces, están tratando por todos los medios de que eso no se produzca. Entonces, ¿por qué? Porque va a debilitar a Irán y va a debilitar a Pakistán, pero va a meter otro factor en la zona. Después vamos a hacer un programa sobre los TAN y sobre los kurdos. Antes de irnos, quiero hacer esta actualización, doctor, con usted. Trump dice que animó a Netanyahu a seguir adelante en su campaña contra Irán. Eso lo tiene CNN en español, pero Infobae dice en una noticia actualizada que Irán lanzó una nueva ola de misiles y Estados Unidos elaboró un plan para evacuación de sus ciudadanos en Israel. ¿Qué nos espera ya para cerrar esta transmisión? ¿Con Estados Unidos o sin Estados Unidos? ¿Cómo siguen estos días? Mira, lo cierto es que esto que estamos viendo ahora es la continuación del conflicto que se generó el 7 de octubre, que evidentemente fue una agresión para desencadenar una guerra. Porque Irán, que planificó todo esto y que evidentemente contaron con otros actores, sobre todo para penetrar las defensas de Israel. Porque hay cosas que no se entienden. Es más, yo todavía no entiendo cómo
jamás puede haber construido 300 kilómetros de túneles y tener tantos misiles ahí. ¿Cómo se puede hacer eso que no sea contando con el apoyo, por ejemplo, de Egipto o de sectores de poder de Egipto? Porque es bien complicado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Israel tiene un problema de que si quiere seguir sobreviviendo, necesita luchar. Ahora mismo, señores, se están tirando bombas y misiles, ahora mismo. Ahora mismo, sí. Mientras hacemos este programa. Me va a agarrar eso en el viaje que voy a hacer al exterior, camino no a esa zona, pero sí a una zona cercana. Entonces, ¿qué pasa? Tenga cuidado por ahí. ¿Qué pasa? Mira, yo creo que Israel le está haciendo, el gobierno de Netanyahu, yo creo que está haciendo ahora mismo lo que corresponde hacer, porque esto no es una lucha solamente con Israel, ya lo decía el primer ministro, el canciller alemán. Israel está haciendo un trabajo un trabajo duro, un trabajo sucio, que por nosotros, porque ellos saben perfectamente, lo saben los europeos, lo saben los norteamericanos, y lo debemos saber todos los que no somos musulmanes. Chiitas, ni fundamentalistas, porque en realidad hay muchos musulmanes que no son fundamentalistas, pero las corrientes que están en proceso de yihad, que necesitan afirmarse, porque una civilización, repito, que tiene ese problema, no tiene un Estado central fuerte y tiene un fenómeno demográfico muy serio, una expansión de la población joven, y eso alimenta el fundamentalismo. Y cuando tú lo mezclas con el tema de las migraciones y el uso de las migraciones como arma en la Guerra Fría, en la guerra híbrida, tú te das cuenta que hay un problema en Europa, hay un problema en Norteamérica. En América Latina es diferente porque eso está conectado con el tema de el uso de América Latina como un espacio de recabar recursos para financiar muchos de esos esfuerzos bélicos a través de crimen organizado transnacional, el narcotráfico. Doctor, hace 2 horas Estados Unidos desplegó o alistó el tercer portaaviones para desplegarse en Israel. Eso hace 2 horas lo publica CNN. O sea que Colombia, están pasando cosas ahora mismo. Fíjate, ¿de dónde está saliendo el portaavión Nimitz? Viene de Asia Pacífico. Si Estados Unidos se sale de la región y deja la zona organizada con el Pacto de los Abrahanes y se produce una alianza de Israel, Arabia Saudita, que era lo que estaba planeado, mira, eso le mete una presión grande aquí a China, porque tanto Obama como Trump, como Biden, todos, porque es una posición bipartidista de Estados Unidos, han designado que el competidor, el retador, la potencia adversaria o enemiga mayor que tiene Estados Unidos es China. Es China. Entonces, a China le interesa que Estados Unidos se quede de nuevo entrampado en las guerras de Medio Oriente. Como pasó con Afganistán, Asia Central, como pasó con Afganistán, como pasó con Irak. El que tenga y ahora con esto es un tema geopolítico. El que tenga mire, ahorita yo le pregunté de los aliados de aquí en Israel y publica la BBC Jordania Mundo. está apoyando a Israel, Jordania. Entonces, y Siria, sorprendentemente, abrió su espacio aéreo para que la Fuerza Aérea Israelí ataque Irán. Entonces les digo cuáles son los aliados que le quedan a Irán en Medio Oriente en el enfrentamiento con Israel, publicado el día de hoy por BBC Mundo, y la alianza conformada por los grupos como Hamas en Gaza, Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen y otros en Irak y Siria. En el mundo, Teherán también se dedicó a trazar alianzas con países cuyos gobernantes compartían su ideología
antiestadounidenses como el expresidente sirio Bashar al-Assad, Vladimir Putin de Rusia y Nicolás Maduro de Venezuela, lo que decía el doctor de lo que hay en la región. Es muy complicado, una situación de miles de años. Hicimos una introducción de lo que pasó el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Te voy a decir por qué. República Dominicana, ¿cómo afecta? Te voy a decir por qué. Si hay un escenario de guerra, que con el involucramiento bueno, el escenario está, me refiero a guerra que involucre tropas y que Estados Unidos se involucre más de lo que ya está involucrado, porque está involucrado. Es previsible que se produzca una réplica en esta región, porque ha sido la constante. Eso ha pasó entre finales del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. ¿En Haití podría haber algunos representantes de esa gente? Es que, vamos a estar claros, Haití es estratégico porque está frente a la base de Guantánamo. La base de Guantánamo, que está ahí en Santiago de Cuba, ahí en esa zona, está frente a Haití. Y la base de Roosevelt Roa, de Puerto Rico, que es la base aérea más importante de Estados Unidos. Antes era Vieques para los ejercicios, pero ahora está Roosevelt Roa, está ahí al lado nuestro. Y la base del Comando Sur, ¿dónde está? En Florida. Pero en este escenario, el peligro mayor es el acto terrorista, con armas de destrucción masiva. Por eso tú ves que Estados Unidos no lo va a decir, pero es la verdad. Pero ¿por qué no resuelve el tema de Haití? Nada más por el tema geopolítico, aunque no haya oro, ni plata, ni uranio. Oye, ¿por qué Trump, el presidente Trump, la administración Trump, le prohíbe a Haití, a los nacionales haitianos, entrar al territorio norteamericano? Ellos dieron una razón, pero ¿en qué lista lo pusieron? ¿Quiénes son los que están ahí en esa lista? Afganistán, Yemen, Sudán, Libia, Etiopía, Burkina Faso. Óyeme, tú miras la lista de donde pusieron a Haití, tú te das cuenta, espérate, aquí hay un problema en curso. Y ya están metiendo los drones en Haití. Pero ¿quién lo mete? Ojo, cualquiera piensa, no, esto es Eric Prince, que es americano. No. Eric Prince puede ser el Prigozhin de Trump. El hombre de Wagner que estuvo con Putin y se le viró a Putin. No lo puedo afirmar categóricamente, pero el hombre está trabajando con China hace años. ¿En dónde? En África, y ahora aparece aquí en el Caribe. Con drones, entrenando a quienes, a los afroamericanos. Y fíjate si esto es complicado, que la Kenia del presidente Ruto va a promover la idea de que Haití quede integrada como sexta región de África. Pero ¿cuándo lo hace? Cuando se está dando la contradicción entre el presidente de Sudáfrica y el presidente Trump. Que Trump dice que se está cometiendo un genocidio contra los blancos en Sudáfrica. Y entonces la reacción africana indirecta es a través ¿de quién? A través de Ruto, que van a promover la integración de Haití. No han podido resolver ellos en Haití. Kenia no ha podido pasar de 2.000 efectivos. 2.000 Ningún hombres. país africano ha hecho 2.000 hombres. aporte, pero ellos lo quieren declarar un estado, una región de África. ¿Conectado con quién? Bueno, eso está conectado con una visión racialista que predomina en el ámbito demócrata entre los afroamericanos, radicales. Entonces nosotros no podemos perdernos en lo claro. Aquí tenemos un escenario de guerra mundial y cuantas veces eso ha pasado, claro, no es la guerra mundial parecida a la primera o la segunda, o a la Guerra Fría, es otra guerra completamente diferente. Pero
Cuando eso ha pasado, esta región se convierte en uno de los campos de batalla. ¿Podríamos tener atentados en República Dominicana? Yo creo que es una posibilidad importante. Eso, cuando tú ves que Estados Unidos declara terroristas las dos bandas, las dos confederaciones de bandas. Nosotros la declaramos, hicimos un listado y declaramos a 26 bandas, pero esas 26 bandas están agrupadas en dos grandes coaliciones de bandas. Y nosotros también lo declaramos, terroristas. Ahora, ya, ojo, aparece la detención de 3 miembros de una banda que, dicho sea de paso, venían con permiso de trabajo temporal. Después vamos a hablar de Haití. Aparecen, óyeme, Colombia, aparecen nada más y nada menos que procurando en República Dominicana drones militares. ¿De dónde pueden venir esos drones militares? Y ahí mismo aparece la noticia, que no sé hasta dónde es cierto, porque y lo devuelven otra vez. No, que no han dado ningún parte, de que murió el ucraniano que diseñó la operación más sofisticada de ataque a Rusia, con el uso de los drones que operan con fibra óptica, que estaba viviendo aquí. Entonces, ¿qué escenario es que nos están preparando? ¿Qué escenario es que nos están preparando? Yo no tengo duda. Las veces anteriores hemos sufrido intervenciones y en esta tenemos que cuidarnos mucho de que nos quieran generar un escenario conflictivo en la isla que justifique una intervención internacional. Cuando usted venga hablamos de Haití, pero antes de irnos, ¿será vencido esta vez Israel o nueva vez permanecerá a pesar de las amenazas de Irán y de ese embajador que le dijo usted que Israel será borrado? Bueno, yo espero que por el bien de la humanidad y por el bien de los que tenemos una visión judeo-cristiana del mundo, greco-latina del mundo, yo espero que Israel no sucumba en esta prueba, que al contrario pueda salir victorioso, y sobre todo que proyectos como el Pacto de los Abrahanes puedan afianzarse y que la zona encuentre su equilibrio. Yo creo que Rusia, de alguna manera, aunque veo posiciones ambivalentes, también está interesada en cooperar con Estados Unidos en una solución. Porque al final las potencias grandes, aunque están compitiendo, en un momento dado van a cooperar. Cooperaron en Siria y yo entiendo que de alguna manera van a cooperar en Irán para buscar una salida, porque al mundo no le conviene una guerra nuclear regional. Y evidentemente si Israel se ve ante el riesgo existencial, donde su existencia está en peligro, Israel va a reaccionar y tiene toda la razón para reaccionar y puede reaccionar, y eso será una hecatombe para el mundo entero. Que Dios nos libre. Sí. Muchas gracias al doctor Pelegrín Castillo, muy complejo, muy profundo, no es una cosa de un solo color, sino que hay muchas áreas grises entre los musulmanes, en el tema judío, las divisiones que hay internas en Israel, en el tema internacional, y nos toca hasta nosotros aquí en la isla Hispaniola, la isla de Santo Domingo, la República de Haití, la República Dominicana. Muchas gracias, doctor. Gracias, Colombia.